En su libro El hombre más rico del mundo, George S. Clason señala una premisa muy interesante a considerar. La riqueza de una nación es la suma de la riqueza de cada uno de sus ciudadanos. Y la riqueza de cada ciudadano es la suma de los valores con los que cada día actúa y realiza todas sus acciones. En Empresarios Cristianos de México y Mentoría Profesional Empresarial, nuestro objetivo es desarrollar habilidades empresariales, pero sustentadas en valores cristianos. En estos valores que enseñó Jesucristo y que están narrados en la Biblia. Y precisamente en una de esas narraciones, Jesús enseña algo valiosísimo que nos puede servir muchísimo en nuestra sociedad actual. Se cuenta que un maestro de la ley se acercó a Jesús tratando de tentarlo y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento para llegar a la vida eterna? Algo muy valioso en la sociedad antigua judía. Y Jesús, con una respuesta muy sencilla, le dice: ¿tú eres maestro de la ley? Tú dime qué es lo más importante. Y aquel maestro de la ley le contesta: bueno, pues las leyes dicen que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, y al prójimo como uno mismo. Bien has dicho, le dijo Jesús. Haz eso y vas a tener la vida eterna. Y aquel maestro de la ley, con esa intención de encontrar a Jesús en una falta, y a ellos sabían que Jesús era un hombre que se juntaba con aquello que ellos consideraban inmundo, pecador, ¿no? Entonces dijo: seguramente va a decir que alguno de ellos, y lo vamos a agarrar en falta. Le pregunta: Maestro, pero ¿y quién es mi prójimo? Jesús, entendiendo muy bien la intención, le va a narrar una historia que hoy describe muy bien a la sociedad actual. Jesús le dice: mira, te quiero platicar una historia para que con esto te diga quién es el prójimo. Había un hombre, un judío, que salió a Jericó y tomó el camino. Y a mitad del camino se encontró a unos ladrones. Estos ladrones lo golpearon, lo dejaron medio muerto a mitad del camino, a un lado del camino, y le robaron todo lo que tenía. Más tarde vino un sacerdote judío, un sacerdote que, por sus valores, por su actividad, por su posición dentro de la sociedad judía, seguramente se detendría a ayudar a su hermano judío, era malherido ahí en el camino. Sin embargo, el sacerdote tenía prisa y no se quiso quedar, solamente lo vio y se justificó seguramente delante de él y siguió su camino. Más tarde apareció en el camino un hombre que para la sociedad judía era un hombre despreciable, pues pertenecía a una nación cercana a ellos, un judío que en la antigüedad se había asociado con los enemigos filisteos y habían peleado contra los propios judíos. En Samaria, los samaritanos, y eran odiados, no eran queridos absolutamente por nadie. Y entonces este samaritano, a diferencia de los otros, se mueve a misericordia, aquel hombre despreciable para el pueblo judío, y se acerca y va a tomar de sus cosas más valiosas. En el camino antiguo, en la antigüedad, un viaje cualquiera que se hiciera requería de avituallamiento, de tener provisiones para el camino, y esas generalmente eran vino, era pan, era aceite para comer. Pues aquel hombre sacó el vino y con ese vino limpió las heridas de este hombre moribundo, y después sacó el aceite y con el aceite las ungió, las curó. Y dice mi querido amigo Emilio Escobar, de quien escuché precisamente esta forma de narrar esta enseñanza, que era muy difícil pensar que aquel hombre andaría con un botiquín, ¿verdad?, junto con él, acompañándole. Entonces, la narración dice que vendó sus heridas y seguramente tomó de sus túnicas, las rasgó y creó los vendajes necesarios para poder vendar las heridas de
pobre hombre judío medio muerto en el camino. Y después hizo algo muy interesante. No solamente tomó de sus activos más valiosos, el vino, el aceite, rompió sus túnicas, lo vendó, lo subió a su medio de transporte, a su caballo. Y caminando él junto con su caballo y el hombre en el mismo para llevarlo hasta el lugar más seguro próximo, un mesón, un hotel. Y cuando llegó ahí dice que estuvo el resto del día cuidándole, y al día siguiente, dado que él tenía que trabajar, le dijo al dueño del mesón: oye, te lo quiero encargar, por favor cuídalo, aquí te dejo 10,000 pesos, cuando regrese de mi viaje y si hay necesidad de algo más, por favor, me dices y yo te lo pago. Aquel samaritano había dado lo más valioso que tenía: su aceite, su vino, su propia ropa, su tiempo. Lo más valioso, su tiempo. Y ahora también su dinero. Y su cariño y su amor por esa persona que ni siquiera conocía. Cuando termina la narración, Jesús le pregunta al hombre de la ley, al hombre experto en ley judía, al maestro de la ley: dime, ¿quién fue el prójimo del hombre en el camino, del moribundo en el camino? Y acá el maestro de la ley, dificultándosele incluso decir samaritano, tiene que decir, pues el que le mostró misericordia. Bueno, pues haz lo mismo. Haz lo mismo y vas a ganar el reino de los cielos. Esta narración habla acerca de 3 filosofías. Y hoy la sociedad actual, precisamente podríamos señalar con mucha seguridad que está dividida en esas 3 filosofías. La primera filosofía, la de los ladrones,